Hola, ¿cómo están? Con algunos nos volvemos a ver, por lo que vi en la lista de anotados, o con otros veremos si es la primera vez, yo creo que no, pero bueno, nos encontramos porque queremos hacer la presentación con este pequeño videito del seminario 1 que damos normalmente desde hace muchos años, que tiene que ver con su título, Indicadores Socioeconómicos Básicos. Digamos, ¿cuál es el objetivo de este seminario? El objetivo de este seminario es tratar temas que no vemos en la materia en teoría económica y que sí existen en la economía, que es el tema de los instrumentos, de cómo se mide la economía, cómo es la jerga, y son cosas que en general muchos hablan de ellas, utilizan estos términos y sería interesante que muchos conozcan qué quiere decir ese término, qué hay atrás de esa jerga, para que la economía se haga más llevadera, que uno diga, uy, yo de esto no entiendo nada, y en realidad no es difícil entender la economía si uno conoce unas cuantas cosas. La idea nuestra es darle herramientas, no hacerlos economistas, porque ustedes van a ser trabajadores sociales. La idea es darle herramientas para que puedan leer la realidad, entender, y cualquiera que hable a veces con una jerga, en vez de asustarnos o amedrentarnos o hacernos pensar que esto es muy difícil, nosotros lo intentamos y también entendamos qué nos quiere decir. Ese es el objetivo, y siempre a partir de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra cosmovisión, que tiene que ver con el real pensamiento crítico. Con un pensamiento crítico aplicado, esto quiero decir. ¿En qué consta este seminario, o de qué consta este seminario? Es un seminario que es bimestral, como ustedes ya saben, y consta con cuatro unidades. En estas 4 unidades vamos a ver 4 cosas bastante rudimentarias, en forma muy sencilla, respecto a las cuestiones económicas. La unidad 1, que es la que hoy enviamos en el aula virtual, junto con este video, tiene que ver con lo que se denomina cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Es la forma de contabilizar la actividad económica. Es decir, la actividad económica hay una forma de medirla, y esa forma de medirla es a través de determinadas técnicas, determinados métodos. Nosotros no pretendemos que ustedes aprendan las técnicas y los métodos, pero que sepan que se mide y que hay forma de hacerlo. Porque si no, la economía, si no hubiera forma de medirlo, si no hubiera forma de conseguir datos objetivos, no pasaría de ser vulgar filosofía o política. Es filosofía, es política, pero al mismo tiempo tiene una base objetiva, que es las mediciones que se le dan. A partir de esas mediciones, después los economistas o los cientistas sociales le dan su propia lectura a los números, pero para eso hay que entender algunas pequeñas cosas, fundamentalmente algunas cosas sencillas. Entonces las cuentas nacionales nos van a mostrar cómo se mide la creación de valor, la creación de riqueza. Esas palabras que en teoría económica las repetimos muchas veces y que ahora la vamos a ver cómo se objetiva, cómo se mide. Hay técnicas, hay técnicas. Ya vamos a hablar de esto en el curso. Una segunda unidad tiene que ver con el sector público. Ahora, ¿qué parte del sector público? Fundamentalmente lo que tiene que ver con cómo funciona el sector público. Y el sector público funciona gastando dinero y obteniendo dinero. Por lo tanto, le vamos a hacer mucho hincapié a lo que es presupuesto público nacional en la unidad 2. Vamos a explicar cuáles son los componentes, vamos a explicar en qué se consigue dinero, cuáles son los ingresos del Estado, de dónde surgen, y por el otro lado en qué los gasta. Y a poco que avancemos en ese tema, nos vamos a dar cuenta que si miramos los presupuestos de las distintas épocas históricas y de los distintos gobiernos, vamos a encontrar atrás de esa formación de presupuesto también la ideología que subyace en esos gobiernos en forma real, que es donde se cocinan los bifes, que es a quién le saco y a quién le doy. Un tercer tema, que no es menos importante, es un tema de un sector que ha sido uno de los privilegiados en estos últimos 20 o 30 o 40 años, si ustedes quieren, desde que existe el periodo de hegemonía financiera, que es el sistema financiero.
¿Qué vamos a ver nosotros del sistema financiero? ¿Qué es? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son sus componentes? Los bancos, ¿los controla alguien? El Banco Central. Hay algunos otros instituciones que están en lo que se denomina sistema financiero. ¿Las hay? ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuál es el rol del sistema financiero? Fundamentalmente, ¿qué rol ocupa en el capitalismo el sistema financiero? Que es la de, sencillo, se los hago ahora, miren, es tomo plata de unos y se la presto a otros, o sea, prestar plata ajena. ¿Y eso para qué sirve? Para que haya rotación de capital, para que se compran y se venden cosas a crédito, por ejemplo, y que el capital permanentemente esté metiendo bienes de consumo o bienes de consumo durable o insumos, pero que se puedan financiar en el momento en que haga falta. Es decir, uy, me quiero comprar una computadora, che, pero no tengo la plata. Ah, pero salieron los créditos que a tasa cero que nos van a dar. Ah, bueno, entonces adelanto el consumo. Como adelanto el consumo, después tengo que pagar. Entonces ese crédito me está ayudando a mí a comprarme lo que quiero, a comprarme lo que necesito, a comprarme la herramienta de trabajo, pero al mismo tiempo le está ayudando a quien la fabricó, porque le está dejando adentro de esa compra su beneficio, su ganancia. Así vamos a ver lo que es el sistema financiero, cómo se controla, quién lo controla. ¿Se ha controlado bien? ¿No se ha controlado mal? ¿Qué funciones tiene el Banco Central? ¿Las cumplió? ¿No las cumplió? Bueno, todo eso nos queda para esa tercera unidad. Y la última unidad que tenemos es una unidad que a nosotros siempre nos interesa explicarla bien, porque tiene mucho que ver con nuestros problemas estructurales económicos, que es el sector externo. Nosotros cuando damos teoría económica, y ustedes deben estar bastante avivados en este tema, permanentemente estamos hablando de lo que se llama restricción externa. Bueno, hoy estamos hablando de algo que tiene que ver con el sector externo. Y el sector externo, ¿hay alguna forma de mirarlo, de medirlo, de estudiarlo? Sí. Hay una forma, se llama balanza de pagos, y adentro de la balanza de pagos hay componentes. Bueno, vamos a ver cómo son esos componentes. Algunos van a hacer que entren divisas y otros van a hacer que salgan divisas. ¿Cuáles son? A priori, ustedes ya recuerdan que la restricción externa era que no alcanzaban las divisas para sostener el desarrollo productivo de la sociedad. Bueno, ahí hay un tema de ingresos y egresos de divisas. ¿Cómo nos damos cuenta que falta o cómo nos damos cuenta que sobra? Estudiando la balanza de pagos internacionales. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero al mismo tiempo, también vamos a ver para qué sirve la balanza de pagos en estos últimos 40 o 50 años de periodo de hegemonía financiera y de preeminencia de las grandes instituciones financieras, de los grandes bancos y de las grandes corporaciones financieras. Vamos a darle especial relevancia a un tema que nos afecta y mucho siempre a nosotros, que es la fuga de capitales. Entonces vamos a explicar la fuga de capitales y vamos a mostrarles datos y formas de fugar capitales. Esas serían las 4 unidades que nosotros vamos a tratar en este seminario. A medida que nos acercamos a la clase, nosotros le vamos a ir enviando los materiales, que va a constar de materiales teóricos de la bibliografía, materiales teóricos que tienen formato de video, van a tener unos videos de una contadora pública, licenciada en Economía, que es docente en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, que nos generosamente me dijo que podía utilizar sus videos y sus pequeños escritos teóricos para la materia, así que los voy a usar. Eso no nos va a privar a nosotros, a los docentes que somos de teoría económica, pero que al mismo tiempo damos este seminario, de hacer también nuestros propios videos y explicando cosas que a lo mejor esta profesional los deja, no les da tanta relevancia o tanto tiempo, y que a nosotros nos parece que deberíamos darle un poco más. Igual son muy buenos los videos, muy buenos los teóricos. Siempre van a tener en la bibliografía teóricos y van a tener videos.
También eso lo vamos a ir levantando todas las semanas, porque nosotros teóricamente, si esto lo estuviéramos cursando, si esto fuera presencial, estaríamos los sábados a la mañana, hoy, dando esta explicación y estando todos juntos en un aula. Pero bueno, dado los resultados de la pandemia que nos afecta, tenemos que dar clases de manera virtual. También vamos a darles trabajos prácticos, como acostumbramos, que preparan mis auxiliares, y esos trabajos prácticos, como van a ser enviados en forma de tarea a través del aula virtual, y ahí se les preguntará cosas, se les hará trabajar en alguna que otra cosa que tiene que ver con el seminario, y también los enviará como tarea en Word para que ustedes trabajen o sigan las consignas que ahí se les va a poner. Nosotros, así como hicimos con teoría económica, tenemos el aula virtual abierta siempre. Es decir, no es que lo habilitamos los sábados y después cerramos y no la vemos más. Toda la semana estamos viendo lo que ustedes pueden estar enviando, lo que pueden estar haciendo. Entonces ustedes trabajen tranquilos, en la semana nos mandan los materiales y se los pedimos para la semana. Y al mismo tiempo, ahora que hacemos la inauguración y la apertura de esta aula virtual, abrimos un foro, que va a ser el foro que vamos a tener todos para comunicarnos. Ese va a ser, digamos, las comunicaciones oficiales, las vamos a hacer mis auxiliares y yo, y todos ustedes a través de ese foro. ¿Por qué hacemos uno solo? Porque la idea es que todos nos enteremos de todas las dudas que tienen todos y que cualquiera pueda responderlo. No necesariamente lo tengo que hacer yo, pueden hacerlo cualquiera de mis auxiliares también. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cuestiones personales e individuales, un mail a mi correo, qué sé yo, no va a servir. Todas las inquietudes que tengan tienen que mandarlas a ese foro. Y ese foro es el que vamos a utilizar, digamos. Entonces, esa idea es la que tenemos en este momento. Le vamos a enviar las cosas, hoy mismo le vamos a levantar este video, le vamos a levantar un video de esta profesional que se llama Judy Coney, y le vamos a seguir enviando las cosas de esta manera. Hablamos, casualmente hace un ratito mencioné a la pandemia, y vamos a tratar de hacer hincapié en estos temas de todo el efecto que ha tenido la pandemia en algunas de estas instrumentos, en algunas de estas cosas como las cuentas nacionales, el presupuesto, la balanza de pagos, el propio sistema financiero. Entonces le vamos a ir enviando cosas que tienen que ver con el COVID, digamos, las medidas que tomó el gobierno, cómo impactan, en dónde impactan. En principio, en esta primera unidad de cuentas nacionales, le vamos a enviar este material que es muy fresquito, ¿sí? A pesar de ser técnico, yo lo que les pido es que no se asusten con lo técnico. Lo que les digo es, miren fundamentalmente en este material, que es preguntas frecuentes sobre las cuentas nacionales en el momento de la emergencia sanitaria, que vean el punto 2, porque en el punto 2 está explicado muy sencillamente todas las medidas que tomó el gobierno ante la pandemia. En una cosa es un extracto, un resumen, títulos, digamos, sobre, por ejemplo, la IFE, sobre el programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, por ejemplo, la construcción de hospitales públicos, por ejemplo, los subsidios a los créditos. Entonces todo eso está explicado acá en el punto 2. Me gustaría que lo lean, por lo menos para que se enteren de todas las medidas que se hicieron. Igual no es en el único momento que vamos a hablar de estas medidas, porque después vamos a ver el impacto que tienen estas medidas. Y después de este mismo material, aunque hay cosas que son técnicas, no se hagan problema, vayan al punto B, que son conceptos básicos. En estos conceptos básicos hay cosas que van a servir para toda
los temas que vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es un subsidio? ¿Qué es una transferencia? Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a usar durante todo el seminario, porque hay subsidios y transferencias que impactan no solo en las cuentas nacionales, sino también en el presupuesto, también en el sector externo, en la balanza de pagos, y también en el sistema financiero. Así que esto es lo que básicamente queríamos darle en esta pequeña presentación, en esta pequeña bienvenida que les damos, y que como no somos muchos vamos a trabajar muy cómodos y bien. En la medida de lo posible, no garantizamos nada, alguna que otra vez podemos hacer fuera de horario o dentro del horario alguna reunión vía Zoom, si es que me consiguen una computadora adecuada que yo aún no tengo como para hacer Zoom. Pero bueno, buscamos la forma y si podemos lo vamos a hacer. Siempre tratando de facilitar el aprendizaje, de facilitar el tema de los conceptos e inclusive para, si tienen dudas, poder desagotarlas, esas dudas. Entonces, aula abierta siempre. A partir de hoy le mandamos la unidad 1 y vamos a ir cargando las unidades de esta manera. Ya tienen el programa, está completo, tiene todo lo que es la bibliografía fundamentalmente teórica y después todo lo que es números, todo lo que es más nuevo y más práctico van a ir adentro de las unidades y también se las vamos a ir explicando. Por último, le vamos a hacer un pequeño cuestionario en Word, ya que somos pocos no vamos a hacer una encuesta, es un cuestionario que después nosotros vamos a ver con un pequeño cuestionario que les va a hacer algunas preguntas respecto a el tema de si cursaron o no teoría económica y algunas otras cosas de ese tenor muy sencillas que más de una hojita no va a hacer falta para que ustedes la puedan explicar y para que nosotros también tengamos una noción de algunas cuestiones que tienen que ver con los aspectos de ustedes. Así que bueno, les doy formalmente la bienvenida junto con mis ayudantes y nos mantenemos en contacto durante toda la semana a través de ese foro que van a ver que habilitamos. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos. Seguimos viendo. Hasta luego.